comentarles sobre este tema. Recuerdan, ayer dijimos que no nos dimos cuenta, pero resulta que tenían que ustedes presentar su preinforme hoy día, ¿no ven? Y martes 19 tenían que presentar el preinforme del laboratorio 6 y de los ejercicios 6. Y ayer nos dimos cuenta que no, nos faltaba muy poquito para terminar el capítulo 6, pero de todas maneras ustedes tenían que hacer el preinforme. Así que ayer yo les pasé un mensaje indicando que se ha suspendido esta presentación. También se va a suspender nuestro examen del sábado, de este sábado, porque por empezar no tenemos los elementos para habilitarles al examen. Entonces todo se ha postergado una semana. Entonces lo que tenían que hacer, por ejemplo, hoy, la presentación del preinforme, eso lo vamos a hacer el próximo martes. Y el martes 26, que tenían que presentar el preinforme 7, ustedes van a presentar el preinforme 6. Y también la solución de la guía de ejercicios 6. Entonces, ese martes con la presentación se les va a habilitar para que el sábado 30 demos el examen 6. Ahora, dicho de esa manera, con esa postergación, este jueves 21 no van a hacer ustedes el laboratorio 5. El laboratorio 5 recién lo vamos a hacer el jueves 28. En vez del laboratorio 6 está el laboratorio 5. Entonces este jueves 21 en la mañana y en la tarde vamos a pasar clases de teoría. Así que no nos olvidaremos. Por eso quise empezar por esta filmina. Ahora, con esa postergación, todo se ha ido postergando una semana. Pero lo que no se ha postergado es nuestra fecha final. No se ha postergado porque entre el examen 9 y el examen 10, nosotros teníamos una semana ahí guardada que un sábado no teníamos que tener examen. Entonces, de ahí que lo único que hemos hecho es reacomodarnos y habilitar ese día como examen, que es el sábado 20. Ahí vamos a dar el examen 9, sábado 20 de noviembre, obviamente. El sábado 27 vamos a hacer nuestro examen 10. Y finalmente vamos a terminar el jueves 2 de diciembre haciendo nuestro laboratorio 10. De igual manera se mantiene nomás la fecha jueves 8 de diciembre para nuestro posible examen 2T, en caso de que tengamos gente cuya nota final esté entre 40 y 50. Ellos van a ir al 2T. Pero los que tengan más de 50 para esta fecha, pues esos no van al 2T directamente, o estarán aprobados o estarán reprobados. Así que este es nuestro nuevo cronograma. Ustedes hagan una captura de pantalla para tener la relación con fechas. Todo lo que está resaltado en negrillas, ¿no?, está mostrando que se han ido postergando una semana tanto presentaciones como realización de laboratorio como examen. Y estamos terminando en la misma fecha, jueves 2 de diciembre, laboratorio 10 a horas 2 de la tarde. Y si tenemos rezagados, van a dar su 2T a su siguiente semana. Ok. Entonces, esto es lo que quería compartir primero con ustedes. Entonces, no se preocupen. Reitero, este fin de semana no tenemos examen. Hoy no tenemos que presentar el preinforme 6. Recién es la siguiente semana. Y nos falta muy poquito para terminar ese capítulo 6. Lo vamos a hacer ahora. Y seguramente nos vamos a introducir a nuestro capítulo 7. Ok, dicho eso, voy a cambiarme de filmina y vamos a compartir otra pantalla. A ver, esta. Espera un segundito, tengo que poner. No, esto.
nosotros estamos aquí, uso compartido, función de compartir, esto lo vamos a eliminar. A ver, aquí está. Ok. Presentación desde la diapositiva. Bien, acabamos de cambiarnos de Filmina. Estamos presentando el amplificador de simetría complementaria. Esta parte es repaso porque esto ya habíamos hecho, funcionamiento dinámico de nuestro amplificador de potencia. ¿Están viendo esa nueva Filmina? Hola. Sí, ingeniero, se ve. Ok, perfecto. Entonces, la primera parte vamos a repasar. Es muy sencillo porque ya son ecuaciones que habíamos desarrollado con anterioridad y lo único que hacemos es ratificar. Ok. Inicialmente, si ustedes recuerdan, para llegar a este circuito compuesto de 3 transistores, habíamos hecho una serie de transformaciones. La primera transformación que hicimos era eliminar la doble fuente de polarización que utilizábamos con nuestro circuito original. Es decir, utilizábamos una polarización de BCS medios para el transistor Q1 y BCS medios para el transistor Q2. Y teníamos un acoplamiento directo a la resistencia de carga. Entonces, lo que hemos hecho es eliminar esa doble tensión y utilizamos una sola tensión de polarización y un acoplamiento capacitivo a la carga. El condensador, habíamos mencionado, llega a cargarse en el momento de encender o de aplicarle la tensión de polarización a un valor BCS medios, fijándome la tensión en la unión de los emisores de los transistores Q1 y Q2 al valor BCS medios, restableciendo el reposo Q1 y Q2 polarizados al corte. Y eso significa que las corrientes de base, la corriente de colector de ambos transistores son iguales a 0. Solo tenemos la tensión colector-emisor de cada uno de ellos que toma el valor BCS medios. Y ese sería el punto de trabajo del transistor. También habíamos modificado el circuito de entrada. Es decir, nosotros teníamos acá un potenciómetro y variando el potenciómetro cambiábamos las condiciones de los transistores Q1 y Q2 dependiendo el desplazamiento del potenciómetro, si lo realizamos hacia las tensiones positivas o el desplazamiento lo realizamos hacia las tensiones negativas o al elemento de referencia. Entonces, de esa manera, Q1 estando cortado entraba a la zona activa, en cambio Q2 del corte entraba más al corte. Y cuando el potenciómetro desciende al punto de referencia, sucedía lo contrario. Q1 estando cortado entra a la región de corte, Q2 del corte entra a la región activa. En ambos casos, en ambos extremos, Q1 y Q2 procuran llegar hasta la saturación. Esas eran las condiciones de funcionamiento, por lo tanto hemos dicho eso se puede reemplazar con un transistor polarizado en clase A. De tal manera que la tensión colector-emisor del transistor Q3 tenga el valor BCS medios. Lo mismo dijimos para la caída de potencial en R1, tiene que ser el valor BCS medios. Hicimos esa corrección o esa modificación, entonces ya tenemos un transistor Q3 como excitador del par complementario. El transistor excitador tenía que trabajar en clase A. Su punto de trabajo estaba determinado. Pero cuando sucede aquello, nos dimos cuenta que la tensión colector-emisor de los, vaso-emisor de los transistores Q1 y del transistor Q2 no sobrepasaban la tensión de arranque, B de gamma. Y si estos son de silicio, estamos hablando de una tensión de 0,6 de voltio para cada uno de ellos, entre las bases una tensión equivalente a 1,2 de voltio. Y si fueran de germanio, serían 0,2 y 0,2
entre base y base serían equivalente a una tensión de 0,4 de voltio. Entonces dijimos, esa tensión que no sobrepasa al de arranque en los transistores Q1 y Q2, me dice, produce una distorsión en el circuito de salida. Y esa distorsión se llamó distorsión por cruce. Entonces, para evitar la distorsión por cruce, hemos prepolarizado las bases. Es decir, les hemos fijado una tensión en la unión entre el colector y las bases, entre la unión del colector de Q3 y la base de Q2, la unión del colector de Q3 y la base de Q1, un elemento que me permite fijar esa tensión. Por ahora mostramos una simple resistencia. Ahí hemos puesto un otro transistor que me permite ubicar a los transistores Q1 y Q2 en el borde de la conducción, prácticamente ya en conducción. Entonces eso me decía, los transistores Q1 y Q2 ya no están en clase B, sino están en clase AB, para evitar la distorsión. Pero estar en clase AB significa que circula ya una pequeña corriente en las bases. Entonces esa pequeña corriente en las bases ocasiona una pequeña corriente en los colectores. Por ese hecho, para darle algo de estabilidad, hemos incluido estas dos resistencias puestas en el emisor de los transistores Q2. De esa manera hemos llegado a esta estructura. Ok, entonces ya teníamos compensado la distorsión por cruce, teníamos también algo de estabilidad debido a estas resistencias muy reducidas puestos en el emisor. Y nos estábamos preguntando si en esas condiciones todavía sobre la carga teníamos nuestros 360 grados eléctricos o un valor menor. Y si era un valor menor, ¿cuánto menor de aquello? Entonces, a eso se refiere cuando nos decimos cómo es el funcionamiento dinámico de nuestro amplificador de potencia. Ahora, por si un caso, quiero volver a aclarar. Para los amplificadores de potencia, en mi caso sería Q3, Q1 y Q2, no se utiliza circuito equivalente. Por los grandes desplazamientos que se producen en la región de base y en la región de colector, sobre las características de entrada y características de salida de los transistores. Por ello es que no se pueden representar a parámetros concentrados los transistores de potencia. Entonces, nos tenemos que acostumbrar a aquello que muchos se niegan a hacerlo, a mirar los circuitos para componentes de alterna. Y ahí hemos sido claros también el otro día, o ayer, que cuando decimos circuito para componentes de alterna, su sinónimo no es circuito equivalente. Como muchos creen que es así, claro, yo les doy la razón a algunos, porque hay algunos libros que cuando escriben se equivocan, pues. Se equivocan, claro, pero ¿qué es lo que piensa el común denominador? Dice, no, pues el libro tiene más razón que el docente de la materia. Algunos lo toman de esa manera, pero no es cierto. Si tú lees libros realmente especializados, y esos libros especializados te hemos dado en la lista adjunta a nuestro programa, ahí te van a decir en forma clara que para amplificadores de potencia, o sea, para transistores que se dedican a amplificar potencia, no existe circuito equivalente. Entonces, tengo que recordar desde el capítulo 2 cómo me han enseñado el circuito para componentes de alterna. Y eso es lo que tengo que dibujar. No se olviden, por favor. Ok. En esas condiciones, todavía estamos transformando esta energía de continua recibida en energía de alterna en la carga, en base a un
generador de excitación, que en este caso sería el transistor Q3. Ok. Entonces, en función de eso, decimos, los transistores lo único que hacen es transformarme energía de continua en alterna entregada a la carga. Entonces yo digo, ¿cuál es el valor de la energía entregada? El valor BCC. Entonces me dice, entre estos dos extremos de esta gráfica, ¿no ven? Entre estos dos extremos de línea segmentada, yo tengo ahí la tensión aplicada, BCC. BCC. Entonces, si recordamos con nuestro primer circuito, aquí estaba el nodo D y aquí estaba el nodo E. Entonces me dice, aquí está el nodo D y aquí está el nodo E. Luego, a lo largo de todo el desarrollo hemos dicho, ¿sabes qué? Algunos de los nodos yo tengo que fijarme como referencia, porque no puedo estar mostrando cada vez el tema de la relatividad. Entonces, de esa manera dijimos, ¿saben qué? Ahora para analizar siempre vamos a tomar como referencia el nodo E. Entonces, el nodo E que está aquí es tierra para mí. GND, tierra. Por lo tanto, este es el valor BCC con respecto a esta tierra. Entonces me está diciendo, este valor de energía de continuo, tengo que transformarlo en este valor de alterna. Ahora, el amplificador es cada vez más perfecto si yo todo lo que recibo, o sea, todo lo que recibo es esto, lo transformo en alterno. ¡Oh, excelente! Pero eso no es así. A ver, ya sabemos. Sería una máquina perfecta, su rendimiento sería un 100%. Y aquí hemos encontrado que el rendimiento en los amplificadores, claro, lo hicimos para el push-pull, amplificador clase B, y este también es clase B, era aproximadamente un 80%. Entonces, del 100% de energía que recibimos, el 80% transforma en alterna y el 20% disipan estos transistores como sobre elevación de temperatura. Entonces, eso estamos queriendo ratificar acá. Me dice, ¿cómo estamos transformando? Entonces, yo me fijo mis circuitos, ¿cómo funciona? Me dice, cuando este conduce, cuando entró de la zona de corte a la zona activa, lo máximo que hace es llegar hasta saturación. Entonces me dice, lo que voy a restar de BCC va a ser la tensión colector emisor de saturación. Y conceptualmente nosotros manejamos y decimos, cuando el transistor llega a saturación, él tiene la máxima corriente circulante entre sus terminales colector y emisor. Entonces, por esta resistencia tengo la corriente máxima. Esta resistencia es de bajo valor, pero con esa corriente máxima produce una diferencia de potencial. Entonces me dice, este nodo, con respecto a este valor, lo voy a obtener BCC menos esta diferencia de potencial colector-emisor de saturación, menos la caída de potencial en RE, que es esta suma. Entonces me dice, este es el valor máximo, estoy disminuyendo la tensión colector-emisor de saturación y la diferencia de potencial en esta resistencia que lo estoy llamando BR3. Algo parecido tengo que hacer para cuando yo estoy en el valor de mis referencias, estoy aquí en tierra. Entonces, cuando estoy en tierra, me dice, tengo que ir sumando. Entonces, aquí lo hemos distribuido de la siguiente manera. Lo he sumado a la tensión colector-emisor de saturación del transistor Q3, la tensión base emisor de saturación del transistor Q2 y la caída de potencial en esta R3, que es exactamente lo mismo, ¿no ve? Pero nosotros sabíamos que no era simétrico, porque la excitación aquí no es simétrica. Lo que excito a un transistor no es lo mismo que lo que excito al otro transistor. Aquí tengo una diferencia, que después lo vamos a ver en el circuito también. Aquí lo estamos viendo, obviamente. Ok. Entonces me dice, esa es la suma, sí. Y por ahí hemos trazado esa componente de alterna. Entonces me dice, puedo calcular ahora la potencia entre este valor máximo menos este valor máximo. Entonces es la señal pico a pico de la componente de alterna que estoy cargando, que estoy sacando sobre esta resistencia de carga. Y es lo que hicimos. Entonces ahora, cuando Q sub 1 conduce hasta aproximarse a saturación, esto es lo que pasa. ¿No ven?
Ahora el otro, cuando Q sub 2 conduce hasta saturarse, punto A2, esto es lo que sucede, que es esta suma, es esta diferencia. Entonces me dice, para sacar la tensión pico a pico, ¿qué tengo que hacer? BA1 menos BA2. Es esta tensión. Pico a pico es BA1 menos BA2. Son valores que estamos determinando del circuito resultante. Ok. Entonces aquí me está dando mi ecuación de transformación me está diciendo, la componente de alterna pico a pico lo estoy sacando en función de BCC menos los valores límites que tengo. Colector emisor de saturación, silicio, 0,3 de volt. Tensión base emisor de saturación, silicio, 0,6. Colector emisor, silicio, 0,3. Entonces estas tensiones son pequeñas, menos estas caídas de potencial, pero por los valores de las resistencias puestos en el emisor, estas cantidades son pequeñas. Entonces me está diciendo, prácticamente lo que yo estoy obteniendo, ¿ve? En función del valor pico a pico, para tener el valor eficaz con el que yo voy a calcular la potencia de alterna, está aproximadamente igual a esto, a veces medios. ¿No ve? Claro, estoy restando lo que realmente está sucediendo en el circuito. Y fíjate vos que cada una de las cosas fueron apareciendo a medida que hemos ido analizando el amplificador. Es así como tú tienes que proceder cuando algo tienes que diseñar. No es que ya hay un circuito y me dice, en base a este circuito diseñame. El circuito lo tienes que crear tú y tú tienes que ir imaginándote en base a cómo funciona un transistor, qué distorsiones le estás introduciendo y cómo tienes que corregirlos. Entonces esto va saliendo de ese análisis. No es que alguien te dice, no, pues entonces hubo un primer genio. No. Es que el electrónico no apareció cuando nosotros aparecimos Ingeniero, sobre la Tierra, mucho después. Ok. Ingeniero, disculpe. ¿Sí? Una duda, ingeniero, disculpe, Dime. por favor. Dime. Quería poner el siguiente detalle. Digamos que Q1 está saturado, está trabajando saturado, ¿no? ¿Sí? Ya, y entonces el condensador C, que está ¿Sí? antes de la carga, se va a cargar a BCC, ¿no ve? Claro, va a incrementar el BCC medios adicional. Quiero... ¿No ve? En realidad va a ser, porque RC en general es de 2 ohmios, ingeniero. Es muy baja No, su 8 impedancia. ohmios, son los parlantes comunes 8 ohmios. 2 ohmios son de sí, los auriculares. Ya. Ok. 8 ohmios, y digamos que es 8 ohmios, ingeniero, Sí. pero igual va siendo una baja impedancia, entonces... No, obvio, por eso que tiene una constante de tiempo rápida. Sí, entonces digamos que es como casi que no existiera. En todo caso, a lo que yo voy es que el condensador se va a cargar a más BCC, ¿verdad, ingeniero? Así es, porque aquí solo va a caer la tensión colector emisor de saturación, tu 0,3, más esta caída de potencial en el R3, prácticamente el condensador se carga BCC. Y cuando dijimos que tienes que elegir lo electrolítico, habíamos pensado solo en BCC medios, pero dijimos que en una condición es mejor elegirlo con BCC, ¿te acuerdas? ¿La clase pasada no lo hemos dicho eso? Sí, ingeniero. Ok. Sí, ingeniero. Entonces, lo que yo veía es lo siguiente. Sí. Inmediatamente, como está en la gráfica, ahí en la gráfica senoidal, Sí. el transistor Q2 también va a trabajar en saturación y se va a apagar Q1, ¿verdad? No Entonces, inmediatamente. en un Sino tiempo, que, claro, senoidal, ¿no? Tienes que siempre hacer la secuencia. Aquí has Sí. aplicado tu semiciclo positivo. Este transistor ha ido a la saturación, entre tanto está cortado. Entonces Sí. toda la corriente está circulando así. Luego va disminuyendo la tensión hasta llegar a la de equilibrio. El equilibrio aquí, ¿cuánto va a ser? BCC medios. Entonces Q1 y Q2 están cortados, ahora tienes que aplicarle el semiciclo negativo
Q2 del corte va a entrar a la zona activa, llegando a la saturación, conduciendo la otra corriente. Entonces, ¿qué me Sí, dice? ingeniero. ¿El condensador va a disminuir a cuánto? SC medios a 0. Ingeniero, ahí estaba viendo una situación. Cuando el transistor Q2 ya esté en saturación, va a ser prácticamente como si fuera una conexión directa hacia tierra, ¿verdad? Exacto. Entonces, imaginemos eso y usted va a darse cuenta que la carga en el condensador C es menos BCC hacia la resistencia de carga. No, pero no hay En menos BCC. Ese menos no hay, BCC pero es 0. sí, ingeniero, pero la carga se mantiene en el condensador. No, ¿Se da en el cuenta? Se condensador mantiene va a en el disminuir condensador. la tensión hasta aproximarse al valor de 0. Sí, pero no disminuye tan rápido, ingeniero. Es Porque, mucho más rápido por la baja resistencia que tienes. sí, pero en general estos condensadores son de 10.000 microfaradios, no son tan No, bajos. estás exagerando al decir 10.000. A lo sumo son 100, 200, 300, 1.000 microfaradios. A lo sumo. Ya. Bueno, esa era mi pregunta, mi duda, Sí. ¿no, ingeniero? Pero Entonces, nunca va a llegar a 0. ¿Por qué nunca va a llegar a 0? Te están diciendo, mira esta tensión, esto es lo que va a existir, esto es lo que va a disminuir el condensador hasta este valor. ¿No ve? No toca sí. tierra. En todo caso, si usted se imagina el circuito con el transistor en saturación, es como si hubiera una línea cortada hacia tierra y ese condensador se convierte como en una batería que va a mantener algo de voltaje. Obvio, por eso te estoy diciendo es que va a mantener una determinada tensión. Entonces, lo que yo me refiero es que el voltaje hacia la resistencia de carga va a ser menos de 0, no va a ser mayor a 0. A eso me refiero. Es este el valor que va a quedar. Sí, claro, 0 pero sería este. el análisis de esa gráfica, ingeniero, es sin el condensador. No, este es con el condensador. No está. No te olvides, ¿quién te garantiza que este punto esté a BCC medios? Esa es la otra pregunta. ¿Es BCC? Digo, es el condensador. En algunos amplificadores, ingeniero, que yo he en visto. Todos los amplificadores. No, en algunos amplificadores digitales, los tipo H. Digitales, no confundamos pues. O sea, mira. No, me refiero a que utilizan el mismo circuito, ¿ya? No es el mismo circuito. No. Por favor, los amplificadores digitales utilizan estos transistores, trabajan solo en conmutación de saturación o corte, pero no hay zona activa. Por favor. Sí, ingeniero, pero toman en cuenta esto del condensador y creo que aquí también funciona, porque no creo que el condensador, estamos hablando de supuestos, pierda toda la carga en el... No, pero no se trata de que bote toda la carga. No se trata de eso, porque a las claras está que no está eliminando toda la carga. A las claras. Precisamente esta gráfica te está mostrando aquello. Pero no confundas los amplificadores digitales. El transistor solo trabaja on-off, o sea, nada de conducción o toda conducción. Se llaman amplificadores tipo puente. Eso es otra historia. Sí, ingeniero. Tú ya confundes, ya estamos... No, ingeniero, no estoy confundiendo. A lo que me refiero es que, como usted mismo dijo, el condensador no va a perder toda su carga. Y al no perder toda la carga, obligadamente va a haber un voltaje menor a 0 en la resistencia de carga. Nunca. Si no pierde la carga, si no pierde toda la carga, va a haber una tensión remanente. Obvio que va a ser así. Pero va a ser negativa hacia la resistencia de carga, ingeniero. A ver, véalo. Se va a aproximar al valor negativo, pero no toma este valor. No toma. Se va a aproximar al valor negativo. Para que tome el valor negativo, tuvieras que eliminar esto, eliminar esto, eliminar esto. Eso está clarísimo.
Sin embargo, en algunos circuitos de amplificadores, que lo que pasa, ingeniero, es que yo reparo estos equipos. No, está y bien. he visto que en nuestro oscopio que el voltaje con este tipo de circuitos en la resistencia de carga aumenta de pico a pico. En realidad no es BCC, es algo más de BCC. No, Y no, 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 no. No, 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 imposible, pues, a ver. Estuvieras teniendo vos una máquina, pero más que perfecta, cuyo rendimiento sea más del 100%. A ver, vos, justamente. sea analítico, a ver, sea analítico. ¿No ve? No te olvides que en los condensadores también hay carga estática. ¿Sabes lo que es eso, no ve? Sí, eso, No justamente puedes, por esa carga, ingeniero, es que el voltaje por eso es tiene que por eso mismo no puedes tener más energía de lo que tú tienes que convertir. Si no es, uy, lo mismo se ha descubierto la piedra filosofal. Eso no es así. Solo puedes, No, es como decir, no, ¿sabes qué? Tengo mis bolsillos vacíos, pero yo no sé qué hice, metí mi mano y saqué plata. no, No puedes ingeniero, sacar más de tu bolsillo yo no de me lo que has refiero a puesto, que ¿no la ve? energía se esté inventando, sino me refiero a que este condensador también se carga, pues cuando Pero uno obvio, si está lo en que hemos dicho, si saturación. en base a eso funciona, pues si no se cargaría, no funcionaría este sistema. Bueno, a eso me Precisamente en refería, base a eso ingeniero. Esa funciona. era mi duda, Pero porque no, es que tú me estás he diciendo visto otra esto, cosa en tu duda, me estás diciendo que está apareciendo más energía, me has dicho No, que ingeniero, cerrando estos no, equipos, no, notas que hay más energía, no puede haber más energía, lo no, que ingeniero, estamos transformando. ingeniero, disculpa, no estoy diciendo eso. Lo que yo dije es que cuando el cubo no está en saturación, Ah, el condensador se carga. Luego, por la ¿a qué función valor se va a senoidal, cargar? a más BCC, ingeniero. Hasta a lo sumo a más BCC. Entonces, por eso te Sí, digo, sí, ingeniero. no puede entregar más energía que eso, pues. Sí, Clarísimo. ingeniero, a lo que yo, no me explico bien, quizás, ingeniero, disculpe, No, no, pero está bien, no, lo que yo le decía es que ese BCC se nos va prácticamente